permitir a ustedes ampliar, incrementar, extender la capacidad que cada uno de ustedes está desarrollando o está permitiendo alcanzar para que pueda hacer un análisis que corresponde a la energía que se puede desarrollar dentro de sistemas de flujo de fluidos. Entonces, partimos de la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación teórica, y a esa ecuación le vamos a extender, le vamos a agrandar unos términos que teóricamente no se desarrollan, no se generan. Entonces, pasamos a esa condición y encontramos la ecuación general de la energía. Para eso, ustedes van a tomar en cuenta la pérdida de energía a un sistema debido a que existe fricción. Acá ya existe la fricción, acá existen accesorios, ¿cierto? Válvulas que permiten el control del flujo o accesorios que permiten el cambio de la dirección del flujo, ¿no? Para tomar en cuenta esto, ustedes empiezan a entender por la energía que se añade o que se agrega al sistema, es a través de una bomba. A su vez, también existe la energía que los motores del fluido o las famosas turbinas retiran del flujo o retiran del sistema. Mientras que la bomba cede energía al sistema, el motor de fluido o turbina le quita fluido al sistema. Perdón, le quita energía al sistema. Entonces, todos estos puntos que han sido considerados y están tomados en cuenta en la ecuación de Bernoulli se transforma en la ecuación general de la energía. Entonces, aplicando esta ecuación, ustedes están eliminando todas las restricciones que estuvieron identificadas en la clase anterior. Por ejemplo, ustedes no todos han hecho el trabajo, bueno, algunos sí, del flujo de fluidos o los sistemas de fluidos, ¿no? Entonces, que hicieron la clase anterior, en el cual ahora sí le vamos a agregar ese aspecto. Por ejemplo, un sistema de distribución de agua dentro de sus hogares, un sistema de riego por aspersión, la tubería de un sistema de fluido que genera una potencia o los sistemas de distribución de fluidos de una empresa donde se genera o se desarrolla un proceso productivo. Entonces, ¿de qué manera o cuál sería la relación directa que tendrían estos sistemas donde estamos incluyendo las pérdidas de energía, donde estamos incluyendo la ganancia de energía o simplemente estamos incluyendo el retiro de la energía? Miren tres términos: pérdida, ganancia o retiro de la misma, de la energía. Algunos de los sistemas van a incluir bombas para poder transportar la energía que da lugar al incremento de la presión del fluido. En otros casos, hay la presencia de un motor o de una turbina que lo que hace es extraer la energía del fluido para permitir que ésta pueda girar su hélice, perdón, y poder mover el eje y realizar un trabajo. En cambio, en los procesos reales, ustedes tienen sistemas de bombeo que están constituidos por válvulas u otros dispositivos que su función es controlar el flujo de fluido. ¿Qué significa una válvula? Que yo puedo reducir el paso, ¿no? Y a través del vástago yo puedo controlar cuánto de cabal necesito, mayor o menor, ¿cierto? A la vez puedo hacer un cambio direccional del fluido que circula por un sistema y eso a mí me genera pues una nueva condición, ¿cierto? O puede ser que se produzcan cambios de tamaño, haciéndolo de una tubería más pequeña a un diámetro mayor o de un diámetro mayor a un diámetro menor, ¿no? Entonces se observará que va a haber pérdida de energía cuando el fluido pasa por un conducto cerrado, que en este caso es tubería recta, generando una caída de presión. Entonces, en esta clase ustedes van a aprender
a considerar el conocimiento adquirido de la ecuación de Bernoulli y esa lo van a extender para poder encontrar la ecuación general de la energía y con ella aplicarla a casos reales. Casos de sistemas reales donde pueda existir una bomba, donde puede existir un motor de fluido o una turbina y donde haya pérdida de energía por fricción, ¿cierto? Las pérdidas de energía por fricción se desarrollan, se producen, se generan por la presencia de válvulas y accesorios. A su vez, en esa clase también van a aprender a calcular la potencia de una bomba, ¿cierto? Y las potencias de los motores del fluido. Bien, ahora, ese serían los conceptos introductorios que hicimos la semana pasada, ¿cierto? El estudiante, o ahora ustedes son capaces de calcular el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico, ¿correcto? A su vez, pueden determinar a través de la ecuación de continuidad que para los líquidos el caudal en el punto 1 debe ser igual al caudal en el punto 2. Para seguir recordándoles que es el caudal el producto del área por la velocidad en el punto 1 igual al punto 2. O sea, estas relaciones lo que nos van a permitir a través de la ecuación de continuidad es poder calcular la velocidad de flujo de un fluido en cualquier punto del sistema. Si yo conozco la velocidad, lo multiplico por el área, que es constante, se supone, entonces obtengo el flujo volumétrico, ¿no? Y además, se le ha dicho a usted la familiaridad que existe con tres términos que expresan la transferencia de energía, que es la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad. A esos tres sumados se le llama carga total. A su vez, la ecuación de Bernoulli, solamente para recordarles que esta ecuación es válida para líquidos, que entre la dosis de interés no pueden haber ni bombas ni turbinas, y el tercero, que no puede haber pérdida de energía por fricción, y el cuarto, que no debe generarse transferencia de calor hacia el sistema o fuera de este, ¿no? Bien, ahora, si ustedes observan ahí esa figura, como la ven, pueden ver ahí, o pueden ver acá también esta figura, mírenla, es prácticamente lo mismo, solo que esta tiene una T, esta tiene una válvula y acá está la bomba. Igual esta cabe, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan la figura, es parte de un sistema de distribución de fluido en una planta industrial. El fluido entra por el lado izquierdo, donde está la línea de succión. Acá está la bomba, hacia la izquierda está la línea de succión. Lo extrae de este tanque de almacenamiento. Entonces, la bomba en línea le agrega energía al fluido y hace que éste pase por la línea de conducción y luego al resto del sistema de tuberías que ustedes pueden verlo. En este caso, ustedes van a tener la línea de succión que corresponde a la entrada de la bomba, ¿cierto? En forma similar, se aprecia un agrandamiento gradual entre la salida de la bomba y la conducción, ¿correcto? Se requiere también que los tubos sean en tamaño ligeramente distintos, ¿no? De tal manera que las conexiones sean proporcionadas tomando en cuenta una T, donde puede aliviarse una válvula a través de un ramal por donde el fluido está circulando hacia otro destino, hacia otro punto. Ahora, una vez que el fluido abandona la T, el fluido pasa por una válvula que se usa para manejar la cuantificación del caudal. Y eso le llamamos siempre línea de succión. Mírenlo, línea de succión, ¿no? Justo al salir de la válvula hay otra donde ustedes van a extraerlo y van a considerar a través de un codo, ¿cierto? Entonces, toda esa serie de condiciones que van a tener válvulas, van a tener test, van a tener codos, van a tener reductores, va a haber agrandamientos, todo eso ocasiona pérdida de energía en el fluido. Ahora,
Mientras el fluido pase por tramos rectos de tubo, se pierde energía solamente debido a la fricción. De esta forma, cuando ustedes van a diseñar un sistema de bombeo, tendrán que especificar los tamaños de las tuberías, los tipos de válvulas y los accesorios que van a ser utilizados dentro del sistema de bombeo. La información que vamos a ir proporcionando más adelante le da a ustedes las herramientas para que puedan cumplir con dichos objetivos. Bien, entonces así es como sí, respondo a la pregunta. ¿Quién pidió la palabra? Quería comentarle en cuanto a la asistencia que tenía Que vamos a considerar, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de pérdidas y ganancias de energía, aquí es donde prácticamente el objetivo es describir en términos generales cuáles son los dispositivos y los componentes que están comprendidos dentro de un sistema de bombeo que produce la circulación de un fluido a través de un conducto cerrado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es agregar energía al fluido a través de una bomba o retirar energía del fluido a través de una turbina, ¿cierto? O simplemente provocar pérdidas indeseables de energía por fricción que prácticamente salen del fluido. Ahora, ustedes van a darse cuenta, por ejemplo, acá empezamos con las bombas, ¿no? Las bombas, los motores de fluido y las pérdidas por fricción conforme el fluido está pasando por el, perdón, por el conducto cerrado, ¿cierto? Entonces, para más adelante, vamos a hablar de cómo es que se calcula la pérdida de energía por fricción. En esta clase de ahora no, ¿cierto? Entonces, acá empezamos con las bombas. La bomba es un ejemplo pequeño, un ejemplo, perdón, a través del cual ustedes adicionan el dispositivo mecánico al sistema de bombeo para generar un flujo de un movimiento. Entonces la bomba le añade energía al sistema, ¿cierto? Ahí pueden ver ustedes una bomba de engranaje acá y una bomba de pistón acá. Entonces para eso ustedes utilizan pues acá los ejes, acá hay ejes rotatorios, acá hay carcasa, acá hay un impulsor, entonces una serie de componentes que tiene la bomba, que eso lo vamos a complementar en la clase de la práctica de laboratorio. Bien, en los diseños de las bombas se utilizan varias configuraciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver una bomba que está montada en línea con la tubería de proceso, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta, bueno, hay tipos de bombas cuya potencia son capaces de producir presiones tan altas que van del rango de 1500 a 5000 psi, que corresponde a 10,3 a 34,5 megapascales. Entonces, eso es lo que nos da a entender una bomba. En cambio, el motor de fluido, o conocido como turbina, o actuadores rotatorios y lineales, son dispositivos que toman la energía del fluido, o sea, es decir, completamente lo contrario a la bomba, ¿no? Lo convierten a una forma de trabajo y con eso producen el movimiento del eje en un movimiento de un pistón. Muchos motores de fluido tienen las mismas configuraciones básicas que las bombas, ¿no? Para eso ustedes lo pueden mostrar en lo anteriormente expuesto. La diferencia principal entre una bomba y un motor de fluido es que cuando funciona como motor, el fluido impulsa los elementos rotatorios del dispositivo. En las bombas ocurre lo contrario. Para cierto diseño como el tipo de engrane, sobre engrane, una bomba podría actuar como motor al forzar un flujo a través del dispositivo. Bien, es frecuente poder encontrar bombas que utilizan el impulsor como el corazón de la bomba, ¿cierto?
que es el dispositivo que permite convertir la energía cinética en energía de flujo, ¿no? Perdón, en presión. Por eso es que siempre van a decir la línea de succión y la línea de descarga. La línea de succión es la tubería que está a la izquierda de la bomba y la línea de descarga que está a la derecha de la bomba. Por eso es que la presión de succión siempre va a ser menor que la presión de descarga, porque la bomba le añade energía al fluido y este hace que llegue hasta el orificio de entrada del impulsor. Y en ese momento produce el movimiento cinético, a través del cual, de la salida del impulsor, produce la transferencia en energía de flujo. Bien, ahí lo tienen ustedes, los tipos de motores, ¿no? Ahora vamos a hablar cuál es la nomenclatura que debe tener esta condición. Ustedes pueden ver, a este le llamo HA, que es la energía que se agrega al fluido. En este caso es la bomba, ¿cierto? El HR es la energía que se remueve del fluido, en este caso es el motor del fluido. Y el HE, la pérdida de energía, que son desarrolladas cuando el fluido circula por el conducto cerrado o una tubería. Y cuando ésta circula por una tubería recta se le llaman pérdidas mayores. Cuando circulan por las válvulas y otros accesorios se le llaman pérdidas menores. Mayores o menores es un término cuantificable porque se hace la comparación entre lo que se pierde en tubería recta y lo que se pierde en una válvula. Entonces, para calcular la pérdida de energía por fricción del fluido cuando se trate de una válvula o de un accesorio, matemáticamente hablando se expresa en esta forma, donde ustedes van a tener, por ejemplo, ¿no? El K, que es el coeficiente de resistencia. Entonces, ese coeficiente es el que nosotros vamos a poder encontrar a través de las tablas, ¿no? Que les vamos a dar más adelante. La mayoría de todos estos valores de los K, del coeficiente de resistencia, están supeditadas a la obtención a través de datos experimentales. Si el K es un coeficiente de resistencia, mientras menor sea ese K, es mayor la facilidad con que el fluido pierde energía por la presencia de un accesorio que puede ser una válvula o un codo o una T. Bien, cuando hablamos nosotros ahora de la ecuación general de la energía, entonces hemos dicho que partimos de la ecuación de Bernoulli y en base a eso le agregamos las pérdidas, las ganancias y los retiros de la energía. Entonces ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener que denotar la energía que posee el fluido por unidad de sección tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y estas se muestran acá, mírenlo, ahí está. Esa es la figura, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la figura empieza acá. La suma de las energías, por ejemplo, perdón, acá, que son energía de flujo, energía potencial y energía cinética, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estas tres energías, como están entrando a este punto, se mantienen constantes. Entonces, acá diríamos, acá, E1. Ahora, ¿sí? Profesor, disculpe. ¿Por qué la E tiene así E'? ¿A qué se debe en la fórmula de la energía, de ecuación general de la energía, en la anterior diapositiva? De nuevo, por favor, no te copio. Le digo, en la anterior diapositiva, ¿por qué el E tiene así E', no? O sea, ¿a qué se debe? Esa es mi duda. Ah, ya. Acá. A esto. Sí, sí, profesor. Ajá. Ese Ajá, es, sí, ahí. de acuerdo a la figura, estos son la suma de las energías de acuerdo a la ecuación de Bernoulli. ¿Cierto? Si no hubiera esta condición, diríamos que E'1 es igual a E'2 y tenemos la ecuación de Bernoulli, ¿correcto? Pero como vamos a los fluidos reales, o a los sistemas de flujo o sistemas de bombeos reales, nos damos cuenta que en este caso vamos a tener la suma de las energías cinética, potencial y de flujo,
que son E'1, entran acá, y acá tenemos la presencia de una bomba. ¿La bomba qué hace? Le añade energía al sistema a través de HA. Por lo tanto, se suma más HA. Ahora, como el fluido pasa a través del conducto cerrado, como ven acá el direccionamiento del flujo, y todo contacto de un fluido con tubería en conducto cerrado produce pérdida de energía. Y a esto le llamamos HL. ¿Correcto? Como es pérdida de energía, es HL. Ahora, cuando llega a este punto, hay un motor. El motor le quita energía al fluido. Y tendríamos este HR. Ya estamos acá y llega hasta este punto, donde es igual a la suma de las energías en el punto 2. ¿No? ¿Sí se entiende? Si no hubiera estos términos, diríamos que es la ecuación de Bernoulli. ¿Correcto? Pero como en los sistemas de bombeo reales, eso no existe la ecuación de Bernoulli porque es para flujos irrotacionales, para fluidos ideales. El fluido real sí necesita agregarle, tener la presencia de una bomba que le agregue energía al fluido. Necesita, en algunos casos, a lo mejor hay la presencia de un motor de fluido o una turbina que le quita energía al fluido. Y la pérdida de energía por fricción, que es producto del contacto que tenga el líquido o el fluido con la pared. Eso genera que se pueda llegar a esto. La suma acá es igual más HA menos HL menos HR es igual a E2. Pero la energía que posee el fluido por unidad de peso es esta, ¿no? Entonces reemplazamos acá y obtenemos esta ecuación. Entonces, esa ecuación que estoy presentando es la ecuación de la energía, que la vamos a emplear con bastante frecuencia. Sí. Profesor, buenas tardes. Buenas Disculpe, las unidades de HA, HR y HL, ¿cuáles son? Unidad de energía. O sea, también serían Newton por metro sobre Newton, perdón. Así es. Claro, ya Ya, lo vamos a ver gracias. más adelante. Ahorita todavía lo estoy generalizando. ¿Sí? Está bien, profesor. No, pero está bien ubicada tu pregunta. En el momento que yo sumo, si esta es una forma de energía, yo le sumo esto, entonces esto lo debo expresar en unidades de energía. Unidad de energía y unidad de energía. Para que ahí exista la consistencia, ¿no? Entonces, reemplazando, encuentro que esta es la nueva forma de la ecuación de la energía que vamos a emplear durante toda esta parte de transporte de fluidos, que no es más que la ecuación de Bernoulli extendida. Si yo tuviera, por ejemplo, yo por decirle, le pongo vamos a suponer, vean. Uno es igual al punto 2. Eso se llama esa ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que he hecho? Es extenderlo y llevarlo a la realidad. Y en la realidad tengo una bomba, un motor de fluido y la pérdida de energía por fricción. Entonces, las unidades que tiene esta ecuación en el sistema internacional son Newton metro sobre Newton. ¿Qué significa? Que esto equivale a metros. En cambio, en el sistema tradicional de Estados Unidos, sería libra-pie sobre libra, que equivale a decir pies. Es esencial que la ecuación general se escriba en la dirección del flujo, mírenlo. Así, de izquierda hacia derecha. Es decir, desde el punto de referencia del lado izquierdo de la ecuación hacia el lado derecho. Los signos algebraicos tienen importancia crucial, porque el lado izquierdo de la ecuación establece que un elemento de fluido que tenga cierta cantidad de energía por unidad de peso en el punto 1 podrá ganar HA, podrá perder, podrá removerse HR.
o podrá perder HL, ¿cierto? Entonces, antes que alcance el punto 2. Entonces, ahí contiene la cantidad diferente de energía por unidad de peso, como lo están indicando los términos de la ecuación en el lado derecho. Entonces, volviendo acá, ustedes tienen dos puntos de referencia, ¿no? Este acá. Este es el punto 1 y acá tienen el punto 2. Si considero el sistema entre el punto 1 y el punto 2, y entre el punto 1 y el punto 2 tengo una bomba y tengo un motor, los tengo que considerar, porque tanto el motor como la bomba están dentro del sistema que yo he delimitado. Si por un A o B el motor está fuera del sistema, no lo consideren, ¿correcto? Entonces, diríamos acá, carga de presión, carga de elevación, carga de velocidad, que están señaladas en el punto 1. Después pasa el punto 1, entra a la bomba y la bomba agrega energía al sistema a través de un impulsor primario que se acciona a través de un motor eléctrico y hace que se accione la bomba. Por lo tanto, el impulsor es el que transfiere la energía al sistema, ¿no? Ahora, si ustedes van a tener el fluido fluye y encuentra tubería recta, fluye, encuentra una válvula, fluye por tubería recta y encuentra un codo, sube por tubería recta y encuentra otro codo, y así sucesivamente, de tal manera que se desarrolla o se pierde o se produce pérdida de energía por fricción, y se representa con la letra HL, negativa. Entonces, antes de que alcance el punto 2, el fluido circula a través de un motor de fluido, que es este, que retira parte de la energía para permitir mover un dispositivo externo, que es HR negativo. Entonces, la ecuación general de energía toma en cuenta estas formas de energía que se desarrollan dentro del proceso. Considerando esto, es posible que no se requiera que aparezcan todos los términos en la ecuación general. Por ejemplo, si no hay dispositivo mecánico entre el punto 1 y el punto 2, los términos HR y HA serán igual a 0 y se dejará fuera de la ecuación. Si los HL son tan pequeños que pueden ignorarse, entonces en ambas condiciones se pueden anular por tener una tendencia hacia el 0, a empequeñecer. Bien, ¿sí se entiende esto, por favor? Bien grande, fluye agua a 1,2 pies cúbicos por segundo a través de este sistema de tuberías, mírenlo. Calcule la cantidad total de energía que se pierde en el sistema debido a la válvula. Codos, acá está la válvula, los codos y la codo de entrada y la fricción del fluido. Bien, entonces, acá está el punto 1 y aquí está el punto 2, ¿no? En el punto 1 tenemos un tanque que está abierto a la atmósfera, está señalizado así tal cual, y el punto 2 es la salida del sistema. Entonces, si yo tuviera que aplicar la ecuación de la energía, yo tendría esa expresión entre el punto 1 y el punto 2. Ahora, voy a identificar qué términos se hacen 0. Acá, si esto está abierto a la atmósfera, el peso 1, que es presión manométrica, se hace 0. La velocidad en el punto 1, si es pequeño y encima se eleva al cuadrado, se hace mucho más pequeño. Y la presión en el punto 2, acá también va a ser mucho más pequeño. Entonces tendríamos que la energía de flujo en el punto 1 deba ser 0. La velocidad en el punto 1 deba ser 0. Contra el punto 1 y el punto 2, ¿hay alguna bomba? No hay, por lo tanto el HA es 0.
¿Hay algún motor de fluido? No, el HR es 0. Entonces, la presión en el punto 2 es 0 manométrica porque está expuesta a la atmósfera. Quedándonos entonces, Z1 es igual a Z2 más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y ahí lo tendría. Y ahí puedo calcular cuánto valdría HL solamente por diferencia entre Z1 y Z2. ¿No? Acá ustedes tienen Z1 menos Z2 que es 25 y a la vez la velocidad como producto del cociente entre el caudal y el área. Si el dato de problema me dice que el caudal mide 1.2 pies cúbicos por segundo, lo reemplazo, ¿no? Y el área si la saco de las tablas, ¿cierto? Acá me dice, como en unos casos me puede dar la tabla, en otros casos también me puede dar alguna opción. Por ejemplo, tendría yo acá, el diámetro es de 3 pulgadas. A ver, intenten sacarlo, el área, pi cuarto por 1, ¿no? Reemplazamos acá la velocidad 2, la carga de la velocidad en el punto 2 y obtenemos este valor, 9,25. Pero a la vez me dice acá, el HL es Z1 menos Z2, 25 menos 9,25, y el HL me da 15,75 pies. O 15,75 libra-pie sobre libra, ¿no? Entonces, eso lo primero que deben entender acá, ¿no? Cómo es que la pérdida de energía está produciendo, se produce pérdida de energía solamente por el solo hecho de que existe acá una carga estática. Miren. Por eso cuando ustedes respondan la interpretación del problema, tienen que ir hacia la fuente, hacia el problema, y en base a eso ver cómo están correlacionados los valores que los resultados que hemos obtenido con respecto a los que da el problema. Y acá se obtiene una velocidad, ¿no? Una pérdida de energía por fricción de 15,75 pies, tomando en cuenta que la carga estática que permite desarrollarse para generar el flujo de fluidos va a tener 25 pies, ¿no? Eso es una proporcionalidad que me indica a mí que mientras mayor sea la carga estática, mayor será la velocidad, ¿no? Independientemente de lo que se pueda ver. ¿Sí se entiende, por favor, esto? Sí, ingeniero. De la bomba que está en la figura es 0,014 metros cúbicos por segundo. El fluido que se bombea es un aceite con gravedad específica de 0,86. Calcule la energía que transmite la bomba al aceite por unidad de peso de este fluido en el sistema. Las pérdidas en el sistema son ocasionadas por la válvula de periodificación, ¿no? Y la fricción. Mientras el fluido circula por la tubería, se determinó que la magnitud de dichas pérdidas son 1,86. Nos pide calcular la energía que se transmite. Entonces, para escribir la ecuación del sistema, tenemos que utilizar las dos secciones de interés, aquellas con mediciones de presión, e incluir solamente los términos necesarios. Entonces, si yo tengo acá, entre el punto A y entre el punto B, voy a tener entonces la primera ecuación, que sería esta, ¿no? A con B. Si ustedes observen que el HR queda sin efecto, ¿no? Porque no hay ningún motor de fluido en la figura. ¿Vieron? No hay motor de fluido en la figura, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa más hay? Lo que nos pide el problema es que la bomba nos pueda dar, ¿no? La energía que este dispositivo añade al aceite, ¿no? Entonces, para eso necesitamos hallar el HA. Despejamos a PB menos PA y así sucesivamente hasta llegarlo a HA en función de la variación de los puntos considerados en el sistema. Observe que estamos reagrupando los términos semejantes. Esto nos permite una gran ayuda para el cálculo de los
de los resultados. Acá lo que hacemos es estudiarlo, que en la ecuación nos indica que la carga total sobre la bomba es una medida de todas las tareas que debería hacer la bomba en un sistema. Acá están, mira. Esas serían todas las actividades que tendría que hacer la bomba, ¿no? Entre el punto A, que es el punto de entrada a la bomba, mira que va hacia el punto B. Entonces lo que hace la bomba es debe elevar el fluido en la cantidad de la diferencia que hay en el punto B, de A hacia B, ¿no? De tal manera de que se va a generar una diferencia de elevación. ¿Bien? Entonces hay que suministrar energía que permita aumentar la velocidad del fluido, desde la que está en la tubería más grande en la entrada de la bomba, que se llama lado de la succión, a la que tiene la tubería más pequeña a la salida de la bomba, que quiere decir el lado de la descarga. Entonces, además, debemos superar cualquier pérdida de energía que ocurra dentro del sistema, como por ejemplo la presencia o la existencia de la válvula Shed o la válvula de periodificación y la tubería de descarga por fricción. Entonces, para eso siempre se recomienda evaluar cada uno de los términos de la ecuación, que ha sido tomado en cuenta por separado, ¿no? Y al final los vamos a combinar. Entonces decimos, entre la carga de la presión entre el punto A y el punto B, acá está, es el primer término que tenemos que calcular. Para eso necesitamos tener el valor del peso específico del fluido, que es del fluido que se está bombeando. Lo que nos da el problema nos da y nos dice que tiene una gravedad específica de 0,86, ¿no? Entonces, acá sería 0,86 por el peso específico y nos da acá el peso específico de la solución que estamos buscando. Entonces, ahora sí, podemos emplear el término para dar la presión. Acá sería 2,96, acá lo ven. 2,96 y acá sería 28, ¿no? Acá está vacío. Entonces, acá lo reemplazamos. 2,96 menos 28 en kilonewton por metro cuadrado sobre el peso específico con las unidades volteadas y nos da 38,4 metros. Bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos, no? Entonces, con el objeto de determinar, por ejemplo, cuál sería la diferencia de elevación que habría en los puntos considerados. Ahí sería ZB menos ZA. Y esto va a ser igual a 1 metro. Observe que el punto B se encuentra a una elevación mayor que la del punto A. Por tanto, el resultado siempre será un número positivo, bajo ese considerando. Ahora, ¿qué más nos permite? ¿Qué más nos pide? Nos pide calcular la diferencia de las cargas de la velocidad. Para hacer eso, necesitamos aplicar la ecuación de continuidad. Ahí está. Cuando dice Q sub A o A sub A por A sub B, por A sub A es igual a A sub B por B sub B. Entonces, para eso yo necesito hallar primero la velocidad. Y la velocidad es el caudal que me da como dato entre el área. Y el área también lo puedo calcular. El dato que me da el problema, 0.014 metros cúbicos por segundo. Aquí está. Si este es el dato que lo calculan ustedes con las tablas o simplemente haciendo el cálculo matemático. De igual manera para A que para B. Y aquí estamos corroborando, ¿no? Que aquí, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta en el punto A el tamaño de la tubería de 40 pulgadas, ¿no? Sí, mírenlo, tiene 40 pulgadas, ¿no? Steel pipe, de igual manera sería acá, ¿no? Entonces, el caudal
es el mismo y lo que va a cambiar es el área, ¿no? Ahí nos quedaría el área B y nos da las velocidades correspondientes de 2,94 a 6,46 y lo reemplazamos en la ecuación. El otro término, ¿no? Perdón. El otro término nos da 1,69 m. Ahora, el único término que nos quedaría por hallar sería el HA, ¿no? 38,4, que es el de acá. Acá está el primero. Uno, que es la diferencia de elevación, 1,69, que es la diferencia de la carga de la velocidad, y 1,86. ¿Cuál es el 1,86? ¿A qué se refiere? Al HL, ¿correcto? Acá hay HL. Con eso podemos hallar cuánto sería el HA. El HA es 42.9 newton metro sobre newton. O sea, por cada newton de peso que tenga el fluido que va a ser bombeado, la bomba tiene que ceder 42.9 newton metro de potencia. La potencia que requieren las bombas. La potencia lo estamos definiendo como la rapidez con que se realiza un trabajo. En la mecánica de fluidos se modifica dicho enunciado y se considera que la potencia es la rapidez con que se transfiere la energía. En primer lugar, se desarrolla el concepto fundamental de lo que significa potencia en unidades del sistema internacional. Después será para unidades del sistema tradicional. Y la unidad de potencia en el sistema internacional es el watt, que equivale a 1 newton metro por segundo o a 1 joule por segundo. Bien, para que ustedes, ¿cómo es que encuentran esto de acá? ¿Cierto? Bien, el problema que tienen acá, miren este problema, es el problema 2, el ejemplo 2. En el problema 2 o en el ejemplo 2, encontramos que la bomba suministra 42.9 newton metros sobre newton, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí está. Ahí ese es el H, ese sería la potencia, ¿no? En newton metros sobre newton. Por el peso específico, que sería 8,44 por 10 al cubo, newton sobre metro cúbico, por el caudal. Y con eso tenemos 505.070 watts o 5.07 kilowatts, ¿no? Y así es como podríamos llegar a esa condición, ¿no? La eficiencia mecánica no es más que el cociente entre la potencia transmitida al fluido sobre la potencia de entrada a la bomba. Siempre va a ser algo menor que 1. Para motores de fluido, ¿cómo se obtiene la potencia? Solo que acá es al revés. Mientras que la bomba cedía, el motor le quita, le sustrae, le retira energía al sistema. Entonces, para eso, ustedes van a encontrar ahí la manera en cómo hallarlo. Igualmente que en el anterior, HRW, HR por el peso específico por el caudal. Entonces, viene la eficiencia mecánica. Se define como es el cociente entre la potencia de salida del motor y la potencia que transmite el fluido. O sea, cuando se acciona el dispositivo, se activa el motor y el motor le cede una cantidad de energía a la bomba. Entonces la bomba debería devolverle igualito para la salida, pero no la devuelve porque tiene una serie de diseños mecánicos que no son perfectos. Entonces tienden a disipar la energía. Entonces, en consecuencia, ya tiene otra manera de enseñar. Algo así. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profesor, ¿podría regresar al ejemplo, al segundo ejemplo que explicó, por favor? Consulta. Si ese sistema de tuberías empieza en una succión de un tanque y termina para llenar otro tanque, si yo considero así los puntos extremos que estarían a la atmósfera y tomo la presión
0, también estaría bien mi cálculo, solo que los valores serían diferentes porque el tramo de la tubería sería mayor. Sí, tal cual. Porque vi un ejercicio muy similar a este en la práctica anterior y esa era mi consulta para ese ejercicio, solo que ya no se le puede hacer más antes. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta de acá? De la bomba, por ejemplo, acá. Yo activo el switcher y una energía llega a la bomba, que eso hace que mueva el eje. Al mover el eje, mueve el impulsor. Al moverse el impulsor, se mueve el fluido, y así sucesivamente. Pero ahí nos da a entender de que el caso del movimiento hace que lo que está entrando a la bomba es esa potencia. Y lo que la bomba le transmite al fluido es otra. Es como si esto fuera el sueldo de ustedes sin impuestos y este con impuestos. Y el sueldo con impuestos siempre va a ser menor que el sueldo sin impuestos. Igual esta es la potencia que ingresa a la bomba y esto es lo que sale de la bomba. ¿Y por qué siempre va a ser menor? Porque la bomba está diseñada de tal manera de que se echa por el hombre y es altamente ineficiente, y eso pues permite lógicamente alguna manera de cómo hallarlo, en el sentido de que la serie de diseño mecánico en el cual se ha hecho, la turbulencia, la fricción, el principio de, a ver, ¿cómo llamarlo esto? Principio de inercia, ¿cierto? Que hace que esto se pueda volver de manera diferente. Miren, ahí tendrían ustedes la potencia de la bomba. Si yo lo aplico esto para acá, dirían, lo ven acá, 5,07 entre 0,82 que tendría la eficiencia de la bomba en su mejor momento. Entonces, la potencia, ¿no? De entrada a la bomba siempre va a ser 6,18 y la transmitida al fluido es 5,07. Siempre es menor, ¿no? Muy bien. Bien, tener una tubería y mido la presión a la entrada y mido la presión a la salida. Entonces, por la pérdida de energía que se ocasiona por la naturaleza de la propiedad, que es la viscosidad, produce una disipación, una pérdida de energía en forma de calor. Y esa fricción es lo que hace que la presión pueda disminuir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden hacer una graficación de esto a través de un experimento y hablen la válvula del que le da acceso al agua, ustedes se van a dar cuenta que conforme lo hablo paulatinamente, el flujo, conforme va cayendo, empieza a modificarse conforme voy abriendo, voy aperturando la válvula, ¿no? De tal forma que va de una parte muy como chorrito que cae a una parte completamente turbulento. Entonces, eso hace, y se pueden dar cuenta que lo que estamos haciendo es modificar la velocidad, porque el área sigue siendo el mismo. El área de la válvula que está conectada a la tubería no ha cambiado. Entonces, si el área no cambia y el caudal aumenta, es porque la velocidad está aumentando. Entonces, eso haría que con una velocidad muy baja tengamos un flujo muy lento, ¿cierto? Ahora, si muy paulatinamente lo voy abriendo y me voy dando cuenta que paso a la abertura completa, voy a observar cómo cambia el carácter del flujo de la corriente. Ahora, si empezar a hacer lo inverso o el reverso de esto y voy cerrando paulatinamente y con cuidado, comienzo a observar las modificaciones que en apariencia se van a ver conforme la velocidad comienza a disminuir. Entonces, eso es lo que hace que vayas de lento a rápido o que vayas de rápido hacia lento, ¿no?
Pero en la planta de proceso ustedes no van a tener fluidos lentos, porque en la planta de proceso el tiempo de operación es el enemigo, ¿no? Porque mientras más puedas producir en tus 12 horas de trabajo, es porque eres un excelente ingeniero, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando fluye aceite frío en comparación con lo que hace el agua? Saben que el aceite frío tiene una viscosidad mucho mayor que la del agua. Y se puede observar entonces que el agua se va a escurrir con más suavidad que esta a velocidades completamente comparables. Entonces, eso es lo que va a hacer en que a través de este número de Reynolds, que es un número adimensional, me va a permitir a mí caracterizar la naturaleza del flujo, calculando solamente el número de Reynolds, que es un número adimensional y que relaciona variables importantes como, por ejemplo, la velocidad, el tamaño de la trayectoria, la densidad y la viscosidad. Bien. Ahora ustedes pueden darse cuenta, cuando yo digo, por ejemplo, que cuando voy de una parte laminar a una parte turbulenta, pues debo pasar por un grado o una etapa de transición, ¿no? Se llama zona de transición. En ella, zona es porque va cambiando de laminar a turbulento. Por ejemplo, las velocidades mayores van a producir más oscilaciones, hasta el punto en que se genera la turbulencia. En el flujo laminar ustedes van a tener una sola ecuación, un solo modelo matemático. Y en el flujo turbulento van a tener modelos matemáticos como investigadores lo han desarrollado. Lo que sí no hay, no existe, es en la etapa o en la zona de transición. Ahí no hay ningún modelo matemático. Por eso es que ustedes cuando van a hacer los cálculos, o es que lo pasan a flujo laminar o lo pasan a flujo turbulento. Si cae en zona de transición, o reducen la velocidad porque les conviene, o incrementan la velocidad porque les conviene. Entonces, ese criterio hay que tomarlo considerando bien los conceptos. Entonces, así vamos a tener como por ejemplo, ustedes pueden ver acá este sistema de calefacción y un sistema de refrigeración geotérmica para una casa. Acá lo que hay que conocer siempre es el comportamiento del fluido, ¿no? Entramos largo de tubería para que podamos predecir cuál sería la pérdida de la misma. Y si cuantificamos la pérdida de la misma, vamos a poder determinar cuánto sería la caída de presión. Bien. Ahí tienen ustedes, esta figura muestra una manera de visualizar un flujo laminar en un tubo circular. Hay una serie de anillos concéntricos del fluido que circulan según una trayectoria recta y suave. Mientras el fluido se mueve a lo largo de la tubería, hay poca o ninguna mezcla de las condiciones de frontera de cada capa, pues siguen una especie laminar y paralela. Por supuesto, en los fluidos reales no existe un número infinito de capas, sino un número finito de capas. ¿Correcto? Acá en la figura esta, que es la próxima, vamos a visualizar el flujo laminar. Ahí vemos un fluido transparente como el agua que fluye en un tubo de vidrio. Claro, cuando una corriente de fluido oscuro como la tinta se inyecta en el fluido, la corriente permanece intacta mientras se mantenga en régimen laminar, es decir, a velocidades muy bajas. Entonces la corriente de la tinta no se va a mezclar con ninguna parte del cuerpo del fluido, el cual se muestra en la figura. Al contrario de lo que sucede acá, sucede en la siguiente figura. Pasamos de flujo laminar a flujo turbulento y se genera un movimiento caótico, un movimiento irregular. Por lo tanto, eso genera una gran mezcla de fluido, permitiendo que se pueda observar cómo la tinta ha generado el flujo turbulento, disipando una gran cantidad de energía en el fluido principal. Además, una razón importante para crear un flujo turbulento es que esto se aplica cuando queremos mezclar dos o más fluidos, por ejemplo, cuando queremos acelerar reacciones químicas
o cuando queremos incrementar la transferencia de calor hacia dentro o hacia afuera del fluido. Miren lo que estoy diciendo. Y este es un término que lo vamos a usar bastante en la segunda unidad. El incremento de la transferencia de calor solamente será favorable a grandes velocidades. Ahora, ustedes ven ahí un canal abierto, como el caso que han visto ustedes en la práctica. Ustedes ahí observan una superficie de fluido que está expuesta a la atmósfera. Entonces ahí se ve el almacenamiento que descarga un fluido a un canal abierto, que eventualmente permite que la corriente caiga a un depósito mucho más bajo, ¿no? Aquí, igual que en el flujo de una tubería, el flujo laminar parece ser suave y estar fragmentado en capas. Entonces la descarga del canal al depósito se debe asemejar a una lámina lisa. El flujo turbulento parecería caótico, ¿no? Entonces, ustedes han visto las cataratas del Niágara, si no las han visto en persona, pero las han visto a través de la televisión o de los videos, o alguna otra cascada donde se produce la caída del agua en forma rápida, de tal manera que eso genera una gran cantidad de turbulencia. Ahora vayamos al número de Reynolds, que es el propósito de nuestra clase. El comportamiento de un fluido, cuando hablamos de pérdida de energía, depende de si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento. Entonces, por eso necesitamos predecir el tipo de flujo sin tener que observarlo en la realidad. O sea, yo no voy a estar destapando una tubería para ver si el fluido es lento, tiene flujo laminar o flujo turbulento. Para eso hacemos uso del número de Reynolds. Ahora, si ustedes tuvieran que hacer una observación directa, es imposible para los fluidos que van por tubos opacos, no se puede ver. Entonces, habría que ver un modo analítico de cómo caracterizar el flujo en un tubo que es redondo y que depende de 4 variables, que son las propiedades físicas del fluido, como son la densidad, como es su viscosidad, y como es el diámetro y la velocidad promedio. El diámetro sería las condiciones geométricas y la velocidad promedio serían las condiciones dinámicas que tendría el fluido. Este señor Reynolds, Osborne Reynolds, fue el primero en demostrar que era posible pronosticar el flujo laminar o un flujo turbulento, si es que conociéramos la magnitud del número adimensional, al que le vamos a llamar número de Reynolds, que lo vamos a expresar así, número de Reynolds, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. Entonces, que ustedes pueden ver ahí en la figura, ¿no? Es el producto de la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad. O sea, en otras palabras, el cociente de las fuerzas dinámicas a las fuerzas viscosas, o las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas. Cuando las fuerzas de inercia son mayores que las fuerzas viscosas, significa que el número de Reynolds es tremendamente alto. Si es al revés, se hace más pequeño el valor, la cuantificación del número adimensional, y eso genera que se produzcan velocidades bajas, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, es un número adimensional. Ahí tienen la velocidad, metros por segundo o en pies por segundo, el diámetro en metro o en pies, la densidad en kilogramos o struts, la viscosidad dinámica expresada en estas unidades o en otras, y la viscosidad cinemática también la pueden expresar en metros cuadrados por segundo o en pies cuadrados por segundo, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado cuando vamos a sustituir las unidades que sean las consistentes, que permitan eliminar todas las unidades, de tal manera de volverlo adimensional. Bien, entonces, para poder demostrar que un número es adimensional, pues lo que hacemos acá, por ejemplo, es ver que la velocidad es metros por segundo, que el diámetro es metros y que la densidad es kilogramos por metro cúbico sobre el peso sobre la viscosidad dinámica, ¿no? Que sería kilogramos sobre metro segundo. Por lo tanto, eso permite la cancelación de las unidades, haciendo que el número de Reynolds se vuelva un número adimensional. Ahora, cuando hablamos nosotros de aplicaciones prácticas del flujo en tuberías,
encontramos que si el Reynolds de flujo es menor que 2000, entonces el flujo va a ser laminar. Si el Reynolds es mayor que 4000, el flujo es turbulento. En rango entre 2000 y 4000 es imposible predecir qué flujo existe. Por lo tanto, a esa la denominamos región crítica. Las aplicaciones prácticas involucran flujos que se encuentran bien dentro del régimen laminar o bien dentro del turbulento, por lo que la existencia de dicha región de incertidumbre no ocasiona de muchas dificultades, ¿no? Por lo tanto, si nos halláramos en la región crítica, ya lo hemos dicho, habría que cambiar la tasa de flujo. O lo hacemos laminar o lo hacemos turbulento, dependiendo del problema, del tipo de problema que están desarrollando. ¿Qué es más conveniente? ¿Qué es más factible? ¿Que lo haga más lento porque para mi problema lo da? ¿O lo hago más rápido porque para mi solución sería mucho más práctica hacerlo, ¿no? Eso es lo que nos da a entender esa condición. Y ahí tienen un ejemplo ustedes de determinar si flujo de laminado turbulento para agua que está a 70 grados a través de un tubo de cobre de 1 pulgada tipo K. Y el caudal es 285. Como nos dan el caudal, lo dividimos entre el área, que sale esto de tablas, y obtenemos la velocidad. Acá sería la velocidad, acá está el diámetro, que es 0, acá sale de tablas, y abajo está la viscosidad cinemática, que también es de tablas. Y con eso podemos hallar que el Reynolds es 5.82 por 10 a la 5. ¿Qué tipo de flujo es? ¿Qué tipo de flujo sería? Si hemos dicho que es 4000 mayor que 4000 de flujo turbulento, ¿qué tipo de flujo va a ser ahí? Turbulento. Flujo turbulento, correcto. Ahí tienen otro ejemplo. Determinen el rango de velocidad promedio donde el flujo estaría en la región crítica. Si aceite con una especificación SAE 10 a 60 grados fluye por una tubería de 2 pulgadas, cédula 40. El aceite tiene una gran específica de 0.89. Y ahí lo que hacemos es acá tenemos que encontrar, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Para la velocidad tenemos acá la viscosidad, tenemos el diámetro por tablas y tenemos la densidad, ¿no? Y con eso podemos hallar a la velocidad en función del número de Reynolds, porque no conocemos el número de Reynolds, pero tampoco conocemos la velocidad. Si no conoces la velocidad no puedes saber el número de Reynolds, ¿no? Entonces lo reemplazas y obtienes acá una expresión como esta. A la velocidad en función del Reynolds. Ahora, como tienes una generalidad, lo haces para flujo laminar, el Reynolds igual a 2000 y tienes 14.1 pies por segundo. Si es turbulento, 4000, 28.2. Significa entonces que entre 14.1 y 28.2 el flujo de fluido se encontrará en la región crítica. Eso es lo que nos dice el problema. Bien, vayamos ahora a la ecuación de Darcy. En la ecuación de Darcy, ustedes empiezan por la ecuación general de la energía y hay un término que se llama HL, que lo hemos definido como pérdida de energía en el sistema debido a la fricción. Entonces, ¿por qué? Es porque el fluido circula por el ducto cerrado, ¿no? Entonces, la fricción va a ser proporcional a la carga de la velocidad, ¿cierto? A la velocidad de flujo y a la relación de la longitud con el diámetro. Es decir, a mayor longitud, mayor HL. A menor diámetro, mayor HL. Entonces, la proporcionalidad o la relación directa está expresada por un coeficiente de proporcionalidad, que acá sería alfa, pero matemáticamente hablando, combinándolo con el fenómeno físico, diríamos que eso le llamamos, como es una constante, a este le llamamos factor de fricción. Esta ecuación que ustedes están encontrando se llama la ecuación de Darcy, donde ustedes van a tener ahí que el HL es la pérdida de energía debido a la fricción, L es la longitud de la corriente, D es el diámetro de la tubería, B es la velocidad promedio del flujo
y F es el factor de fricción, que es un número adimensional. Esta ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en la evaluación del factor de fricción, como la vamos a explicar más adelante. Cuando hablamos de flujo laminar, este factor de fricción se calcula a través de un modelo matemático. Cuando hablamos de flujo turbulento, esto se calcula a través de otro modelo matemático, ¿no? Si tuviéramos que verlo así, diríamos, por ejemplo, cuando existe flujo laminar, el fluido parece moverse como si fueran una capa sobre otra capa, ¿cierto? Entonces, debido a que las fuerzas viscosas son mayores que las fuerzas de inercia, se crea un gran esfuerzo cortante entre sus capas. Entonces, esa energía que se pierde debido a la fuerza de acción de la fricción, habría que vencerlas y como no se pueden vencer, siguen siendo laminares. Entonces, actúa, el movimiento se hace de una manera regular y de manera ordenada. Por lo tanto, somos capaces de obtener una relación entre la pérdida de energía y los parámetros mensurables del sistema de flujo. A esta ecuación que estoy presentando acá se llama la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿no? Los parámetros que involucran son propiedades del fluido, como son la viscosidad, como el peso específico, las características geométricas, ¿no? Como son la longitud y el diámetro de la tubería, y la dinámica del flujo, como es la velocidad promedio. La ecuación de Hagen-Poiseuille se ha verificado en forma experimental. Por lo tanto, debe observarse que la pérdida de energía en flujo laminar va a ser independiente de la superficie de la tubería, ya que son pérdidas debido a las fuerzas viscosas en el interior del tubo a las que gobiernan la magnitud de la pérdida de energía. Entonces, si acá tengo que este es solamente para flujo laminar, pero a la vez tengo la otra ecuación que es para flujo laminar y flujo turbulento, entonces puedo igualar ambas ecuaciones. Y acá despejo, pues, despejo el factor de fricción para flujo laminar y obtengo esta ecuación. Y esa es la única ecuación universal que existe. El factor de fricción es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Ese es solamente para flujo laminar. Bien, veamos entonces ahora un ejemplo. Determine la pérdida de energía si fluye glicerina a 25 grados por un tubo de 150 milímetros de diámetro y 30 metros de longitud, a una velocidad de 4 metros por segundo. En tablas tenemos la densidad y la viscosidad. Por lo tanto, podemos hallar el Reynolds. Si el Reynolds es 186, significa entonces que yo puedo aplicar a flujo laminar, aplico esta ecuación, ¿no? Solamente la aplico si el flujo es laminar. Entonces acá lo hago la aplicación y encuentro que va a ser a 0,081. Entonces con eso aplico acá la ecuación de Darcy, el HL, que es para tubería recta, ¿no? Entonces flujo laminar y flujo turbulento. Como estamos en flujo laminar, lo reemplazo acá, el F que es 0,081, el L que vale 30, el diámetro que es 0.015, la velocidad que es 4 y sobre la gravedad. Y me da 13,2 metros, que sería la pérdida de energía que sufrirá la glicerina cuando ésta pasa por un ducto de 30 metros de longitud. Pérdida de fricción en un flujo. Así como existe flujo laminar, también existe flujo turbulento que con más frecuencia se desarrollan dentro de la planta de proceso. Cuando hablamos de pérdida de energía en tubería recta, para flujo turbulento, lo más conveniente es utilizar la ecuación de Darcy, la que les estoy presentando acá. ¿Cierto? El flujo turbulento es caótico y varía en forma constante. Por eso, el valor de F, que es el factor de fricción, hay que recurrir a datos experimentales. Las pruebas han mostrado que el F depende de otras dos cantidades adimensionales, que son el número de Reynolds y la rugosidad.
¿no? Relativa de la tubería. Esta es la rugosidad, mira. ¿Correcto? La rugosidad relativa es la relación del diámetro de la tubería a la rugosidad por medio de su pared, con la letra epsilon, ¿no? Esa sería. De tal manera que en la tubería, como la altura de los picos son las que determinan el caso de la rugosidad, eso hace de que el material pueda estar sujeto solamente a las condiciones de confección de fábrica. Entonces, dependiendo del tipo de tubo que vas a comprar, tiene que ver con el material del cual está hecho el tubo. Empiezas a decir, ¿qué es lo que puedo usar? Yo quiero hacer acero inoxidable para mi casa. Bueno, si te vas a ver los precios del acero inoxidable, te vas a dar cuenta que es semejante cantidad de dinero que habría que pagar. Entonces, puedo usar tubo de fierro. Sabes que el tubo de fierro se puede oxidar. Entonces, y ese te da una gran cantidad, una gran pérdida de energía. Entonces, usas mejor tuberías de plástico, ¿no? Que son las más pesadas, que son las que van subterráneas, y las menos pesadas que van superficiales. ¿No? Entonces, sí, respondo a tu pregunta. Sí, profesor, en la fórmula del número de Reynolds, la viscosidad se encuentra en el denominador, ¿no? Sí. Se podría decir que cuanto más viscoso es el líquido, más menos valor tiene el número de el flujo es Reynolds. más laminar. El flujo es más laminar, podría decir. ¿Más qué? El flujo es más laminar, Claro. mientras Bueno, más viscoso. se podría decir que sí. O sea, a mayor viscosidad, salvo que la quieras vencer más, pues vas a tener que aumentar el consumo de energía a través de la potencia de la bomba, ¿no? Pero sienta que tú necesitas una bomba de 3/4 de HP para un diseño de un sistema de bombeo y te das cuenta que vas a cambiar el material del cual está hecha la tubería y resulta que es mucho más rugoso la cara interna de las tuberías. Entonces, cuando te vas a dar cuenta y necesitas que la bomba adicione más energía, ya no va a tener porque fue calculada para que tenga 3/4 de HP. ¿Sí me dejo entender así? Ah, sí, profesor. Muy bien. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la tabla de diseño de las rugosidades, ¿no? Esta sería el tipo de material y esta es la rugosidad. Y acá está en metro y acá en pie. Por ejemplo, para el vidrio es liso, ¿sí? Profesor, disculpe. En el ejercicio justo que le estaba explicando a mi compañero, puede volver ¿Cómo no? ahí hay Factor de fricción. factor de fricción, la que divide, ¿no? El Ya, factor de listo, fricción es un factor adimensional que es utilizado como no como una variable, es un parámetro que entra en función dentro del flujo de fluidos, como parte de la naturaleza del fluido y su caracterización, así como también del material del cual está hecho. Sí, está explicadito. O tal vez quiera que si no entiendes qué parte no entiendes, yo te lo vuelvo a explicar sin ningún tipo de problema. A ver, profesor, sí, porque estaba revisando lo que era la energía de pérdida por la fricción y estaba queriendo compararla con la fórmula, ¿no? Donde entraba la coeficiente de resistencia, pero ahí me pierdo justo esa parte. A esa partecita del HL, ¿cómo lo halló? Podría volver a explicar. HL. Sí, de la pérdida de Acá. energía. En el ejercicio. Ah, ya, la trabajaba con esa fórmula de Darcy. Para quedarse. Este es para flujo laminar o para flujo turbulento, pero solamente para tubería recta. Si gusta lo copian. La ecuación de Darcy se utiliza, se aplica, se emplea solamente para calcular la pérdida de energía por fricción para flujo laminar o para flujo turbulento, pero para tubería recta. ¿No? Para hacerlo mucho más factible, así lo dejo. ¿No? Tal cual lo hemos dicho. Quedaría así. Bien.
Seguimos entonces. Acá Profesor, tienen. y si hubiese sido flujo turbulento, ¿qué fórmula aplicabas para hallar el Eso lo veo más adelante. Ah, ¿Sí? ya, pues. Sí, vamos a verlo más adelante. Ahorita empezamos con esa parte. Entonces ahí tienen ustedes esta tabla. Acá lo que se ha hecho es determinar el valor de la rugosidad promedio de la pared de tuberías y de tubos que existen comercialmente en la industria. Estos son solamente valores promedios, pero para tuberías nuevas y limpias. Lógicamente, durante el proceso o durante el uso, es de esperarse cierto grado de variación. Una vez que una tubería ha estado en servicio durante algún tiempo determinado, pues la rugosidad va a cambiar debido a la corrosión, debido a la formación de depósitos dentro de la pared, que lo va a hacer mucho más factible, más diferenciable y más obstruible, ¿no? Y ahí van a tener ustedes, por ejemplo, la rugosidad en metros o en pies para los diferentes tipos de materiales. El tubo de vidrio tiene una superficie interior virtualmente lisa en cuanto a la hidráulica, lo que indica un valor muy pequeño de rugosidad. Por lo tanto, si su rugosidad es la relativa, ¿qué sería el diámetro sobre el éxilo? A ver. ¿Cierto? Pongo acá la ecuación y acá busco, ¿no? Ahí lo tendría, miren, esta sería prácticamente la rugosidad, el cociente entre el diámetro y la rugosidad, ¿no? La aspereza relativa. Entonces, si esto es muy pequeño y lo dividimos entre esos muy pequeñitos, ¿a qué tiende? Tiende al infinito, ¿no? Por lo tanto, mejor lo hacemos liso. Las tuberías y los tubos de plástico son casi tan lisos como el del vidrio, pero ahí sí vamos a utilizar un valor de rugosidad que vamos a considerar en este curso. Es de esperar algunas variaciones también, ¿no? Así también se obtienen por extrusión, por ejemplo, cuando hablan de tubos de plástico, de molde interno, la que tenga una tubería bastante lisa. Ahí tenemos la tubería de acero estándar, como la de cédula 40, cédula 80, y los tubos de acero que son tubos soldados o tubos comerciales, ¿no? También está el hierro galvanizado, que tiene adherido un recubrimiento metalúrgico de zinc para que sea resistente a la corrosión. O es común el tipo de hierro dúctil, que se le recubre en el interior con un tipo de cemento, para que sea protegido de la corrosión y para mejorar la rugosidad de la superficie. Acá lo que hacemos es utilizar las rugosidades para efecto de buscar una solución a un problema. Y acá tenemos el famoso diagrama de Moody. El diagrama de Moody es uno de los métodos más utilizados que permiten evaluar el factor de fricción y a través del diagrama mismo, ¿no? Que lo vamos a presentar acá, ¿no? El diagrama muestra la gráfica del factor de fricción, es este, para flujo turbulento, versus el número de Reynolds, con una serie de curvas paramétricas, que serían estas, son serie de curvas paramétricas, que están relacionadas con la rugosidad relativa, el D sobre el éxilo. Esta curva la generó Moody a partir de datos experimentales. Se grafican estas en escalas logarítmicas, tanto el factor de fricción como el número de Reynolds, debido al rango tan amplio de valores que se obtiene. A la izquierda de la gráfica, para el número de Reynolds menores que 2000, tienen la línea recta, ¿no? Hay una línea recta que muestra la relación entre el factor de fricción y 64 sobre el número de Reynolds para un flujo laminar. Entre 2000 y 4000 hay una zona oscura. No hay curvas, debido a que esa zona crítica, donde no han hecho ningún estudio entre el flujo laminar y el flujo turbulento, por lo tanto, como no hay ningún modelo matemático, nada se puede predecir, ¿no? En cambio, el flujo laminar empieza en 4000, ¿cierto? Entonces, ahí es dando como resultados para los factores de fricción toda una serie de zonas, miren, ¿no? Entonces, de 4000 para adelante se grafica la gran familia de curvas, ¿no?
Entonces, para distintos valores de diámetro, pues. Entonces, podemos hacer algunas observaciones importantes. Acá, miren, esta es la zona, no hay ninguna curva acá, ¿ven? ¿Observan? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, dicen, para un flujo que tiene un número de Reynolds dado, conforme la rugosidad relativa va aumentando, el factor de fricción, ¿qué va haciendo? ¿No? Va disminuyendo. ¿Mm? Para una rugosidad relativa, por ejemplo, dentro de la zona de completa turbulencia, que sería esta, el número de Reynolds no tiene un efecto sobre el factor de fricción, solamente sobre la aspereza relativa. Y conforme se incrementa la rugosidad relativa, el D sobre el épsilon, también se eleva el valor del número de Reynolds, donde comienza hasta llegar a la zona de completa turbulencia. Ahí lo pueden ver, ¿no? Esa figura tiene una representación simplificada del diagrama Moody, donde estamos identificando las diferentes zonas. Y hemos estudiado la zona laminar, que sería esta, ¿cierto? Entonces, está a la izquierda y a la derecha de la línea punteada y hacia la parte inferior del diagrama se encuentra la zona de completa turbulencia. El factor de fricción más bajo posible para un número de Reynolds dado en el flujo turbulento está indicado solamente para tuberías lisas. Acá está. Smooth pipes, ¿no? Entre la línea de tuberías lisas y la línea que da inicio a la zona de completa turbulencia está la zona de transición. Aquí las líneas distintas, ¿no? de los diámetros de las asperezas relativas son curvadas, de tal forma que hay que tener cuidado cuando habría que hacer la interpolación gráfica, ¿no? Seguir el grado de inclinación que tengan dichas curvas paramétricas o curvas experimentales, para efecto de poder lograr una consistencia en el valor de acuerdo al tipo de pendiente que puede tener dicha curva. Este es un ejemplo que vamos a hacer hoy día, que no es nada difícil, ¿no? Acá dice la figura, es una planta de procesamiento químico, debe llevar benceno. Está a una temperatura de 50 grados Celsius, desde el punto A al punto B, con una presión de 150 kilopascales para B. Se instala una bomba en el punto A, 21 metros por debajo de B, y se conectan los dos puntos por medio de un tubo plástico de 40 metros, con diámetro interior de 50 milímetros. Si el flujo volumétrico es de 110 litros por minuto, nos piden calcular la presión que se requiere en la salida de la bomba. Si yo quisiera hacer uso de la ecuación general de la energía, tendría que hacerlo entre el punto A y el punto B, ¿correcto? Entre A y B. Yo diría P sub A sobre peso específico más Z sub A más la carga de la velocidad al cuadrado de A menos HL. Porque HL sí hay. Lo que no hay es HR, ¿correcto? Acá no hay HR. Pero tampoco hay HA. Porque la bomba está fuera del sistema que hemos señalado. La bomba está fuera de A. Por lo tanto, no se considera un HA. ¿Sí me dejo entender? La bomba. Entonces yo podría ponerlo y podría decir acá la presión A. Y eso es lo que hago, ¿no? Despejo A más igual a P sub B, que lo elimino con el peso específico, y acá me queda ZA menos ZB más HL. ¿Y por qué acá las velocidades se anulan? Ahí está la figura. ¿Por qué las velocidades se anulan? Porque el tubo tiene el mismo tamaño. Como no cambian las áreas, las velocidades son las mismas. Por lo tanto, este valor y este valor son iguales y se hace 0. Pero entre este valor y este valor no existe la igualdad, ¿no? ZB menos ZA va a ser siempre 21 metros.
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es determinar si el flujo es laminar o es turbulento. Nos dan el caudal, que es 110 litros por minuto, para llevarlo a metros cúbicos por segundo. Y lo multiplicamos por un factor de conversión, ¿no? Y tenemos 1,83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Conocido el caudal, entonces puedo hallar la velocidad entre el área. Ahora, para el benceno a 50 grados Celsius, cuya gravedad específica es 0.86, entonces hallamos su densidad y hallamos su viscosidad de las tablas. Por lo que reemplazamos velocidad por diámetro por densidad sobre viscosidad. La velocidad la tenemos, el diámetro lo tenemos, la densidad también y la viscosidad también. Por lo tanto, este es un flujo turbulento, ¿no? Porque es mayor que 4000. Entonces empleamos la ecuación de Darcy. Como esta figura solamente tiene tubería recta, entonces aplicamos la ecuación de Darcy. Y acá está. HL igual a F por LD sobre la carga, por la carga de la velocidad. El D sobre el E, ¿cuánto es? El D sobre el E. El diámetro es 0,05 y el E, a ver, ¿qué tubería es esta? ¿Qué tubería es? Un tubo de plástico. Entonces nos vamos de atrás. ¿Cuánto es el tubo de plástico? ¿Cuánto es el éxilon? 3 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, aquí está. D sobre éxilon 3 por 10 a la menos 7 metros. Con metros se van y esto sale un número adimensional. Sale 166.700, más o menos aproximándolo a 1,667 por 10 a la 5. ¿No? Por lo tanto, ya tengo la aspereza relativa y tengo el número de Reynolds. Y con eso me voy al diagrama Moody, ¿no? Ahora miren acá. Acá está el diagrama Moody, ¿correcto? ¿Cuánto dice que es la aspereza relativa? 1.7 por 10 a la 5. O sea, 166.000. ¿Cuánto da eso? No hay número, ¿no? Porque hay hasta 100.000. ¿Correcto? ¿Y el Reynolds? ¿Cuánto nos da el Reynolds? Es 9,5 por 10 a la 4. Acá, 10 al cubo, ¿cuánto es? 1000. Acá es 1000, acá es 2000, 3000, 4000. Acá hay a la 4. Entonces sería 9,5 por 10 a la 4. Más o menos está por acá. Entre 9 y 10, por acá por la mitad. ¿No? Por acá por la mitad. Y más o menos voy a leer que va a encontrar acá. ¿Y cuánto me daría el valor? Mírenlo. Como ya no hay opción a esto, lo único que me quedaría sería esta curva. Entonces acá estoy 9,5, me quedo por acá casi a la mitad, 16, 17, casi 18. Entonces el factor de fricción tenía un valor de 0,018, según el diagrama de Moody. ¿Correcto? Entonces puedo reemplazar acá 0,018 y lo reemplazo. Y obtengo 240, que es el dato de la tubería, el diámetro, y acá la velocidad. Por lo tanto, el HL es 3,83 metros. Y ahí hago el reemplazo de la ecuación, ¿no? 550 kilopascales más 0,86 por 9,81 kilonewton metro cúbico por 21 más 3,83 me da 759 kilopascales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Con el diagrama de Moody, porque su campo de aplicación es mucho más extenso que lo que voy a presentar ahora. Ecuaciones para el factor de fricción. El diagrama de Moody es un diagrama más exacto y más conveniente, que me permite a mí determinar el factor de fricción que va a llevarnos a resolver problemas a través de cálculos manuales. Sin embargo,
y los cálculos han de ser automáticos a través de la solución de una computadora o a través de un programa, entonces va a ser necesario hacer uso de los modelos matemáticos de fricción. En caso no, pues trabajamos con el diagrama de Moody. Las ecuaciones que utilizó Moody están bien parametradas porque fueron tomadas de manera experimental con el rango de investigación propio. Para flujo laminar ya hemos dicho cómo encontrarlo, pero para flujo turbulento tienen ustedes esa famosa ecuación, ¿no? Es la ecuación, ¿no?, de Swamy y Jain, ¿no? Ahí tienen el factor de fricción que va a depender del número de Reynolds como de la aspereza relativa. Pero esta ecuación solamente es posible bajo ciertos considerandos, ¿no?, que tienen el más menos 1% dentro del rango de rugosidad, que va entre 100 hasta 1 por 10 a la 6, para Reno que va de 5 por 10 al cubo a 1 por 10 a la 8. Entonces, ¿qué pasa si estás usando esa ecuación y el problema que te doy no está el valor para que uses esa ecuación y tú por inercia lo usas? Entonces te va a dar un valor inadecuado. Lo recomendable es trabajar con el diagrama de Moody. A su vez, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la fórmula de Hazen-Williams para el flujo de agua. La ecuación de Darcy permite calcular la pérdida de energía debido a la fricción para cualquier fluido newtoniano. Para el caso del agua en sistema de tubería es conveniente un enfoque alternativo. Para eso está la fórmula de Hazen-Williams, que es una de las más populares para el diseño y el análisis de sistemas hidráulicos, ¿no? Su uso se limita al flujo de agua en tuberías, con diámetros mayores de 2 pulgadas y menores a 10 pulgadas. Por eso, esos son los condicionantes que tienen la aplicación o el uso de estos modelos matemáticos. La velocidad de flujo no debe exceder los 10 pies, por ejemplo, ¿no? Y a su vez debe ser elaborada para agua a 60 grados Fahrenheit. Para eso, la fórmula es específica en cuanto a unidades y tiene este modelo matemático, donde ves la velocidad promedio del flujo, el C sub H del coeficiente de Hazen-Williams, el R es el radio hidráulico del conducto, y el S es la relación entre HL versus L, es la pérdida de energía entre la longitud del tubo. Y a su vez, tienen una parte específica de este modelo, que sería el que estoy presentando acá, a través del cual ustedes van a tener este modelo matemático, que es mucho más preciso, porque el R no es más que el diámetro sobre 4, ¿cierto? Y el S sí hemos visto que es la relación entre HL sobre L, ¿no? Entonces, otra forma de poderlo hallar. Bien, acá serían los coeficientes para el caso de Hazen-Williams. Bien. Y más o menos ya tienen una idea clara de la próxima semana, la semana 5. ¿Cuándo es el examen? Decir, En la semana 6, ingeniero. La semana 5 estamos, la próxima que viene, o esta semana. Esta semana 4. Bueno. Bien. Una pregunta más. Sí, por favor. Sí, ingeniero, una consulta. En la semana 6, que es el día de la libre, o quizá usted nos daría los temas pertinentes para hacer la respectiva presentación del trabajo. ¿Cómo así? A ver, No, sí, le decía, en el sílabus figura que en la semana 6 se presentaría un primer avance de un informe. Y bueno, mis compañeros me preguntaban si, bueno, también me cuestiono si el tema que va a exponer, que va a presentar cada grupo, perdón, va a ser de manera libre respecto al curso, claro, o quizá usted nos va a brindar los temas para hacer la presentación. No, yo no brindo el tema, ustedes lo eligen el tema y lo socializan conmigo. Ingeniería, otros tienen los canales
a través de los cuales pueden generar un flujo de fluidos y transportar un fluido de un punto a otro sin necesidad más que de la gravedad. Para eso deben tener cierto grado de inclinación, ¿no? Generas un transporte de fluido a la atmósfera abierta, sin ninguna presión manométrica. Entonces, eso es el comportamiento que tendrían los sistemas hidráulicos de los canales como una parte fundamental de la hidráulica, que es el estudio del movimiento de los fluidos a través de ductos. Los canales son prácticamente, como ustedes pueden ver, son conductos que están abiertos. Generalmente el agua circula a través, por acción de la gravedad. No hay presión adicional a ella, lógicamente, y la superficie está libre, no está expuesta más que al contacto con la atmósfera. En consecuencia, el tubo, el agua está circulando por una sección, donde puede ser un tubo redondo, pero cortado, y donde todo el agua no moja al perímetro del tubo. ¿Bien? Esto generalmente sucede pues, en la zona de las alcantarillas, por ejemplo, para el caso de las aguas residuales, pero tiene una cierta generación de gases que emanan y producen una serie de presiones reducidas, pero que hacen entorpecer el movimiento del fluido, generando propio de la descomposición de la materia orgánica, de las soluciones, de las suspensiones que a veces empresas u hogares vierten al tubo de desagüe bastante materia orgánica. Entonces pueden ver diferentes tipos de canales de manera circular, de manera rectangular, trapezoidal y una manera original de verlo. ¿Bien? El objetivo es entender el funcionamiento, cómo es que funciona el vertedero y para qué se utiliza. Hay que familiarizarnos con el manejo de los mismos, encontrar el modelo matemático para el vertedero y a la vez usar el método de regresión y el método gráfico. Y con ello hallar el valor de K. Por lo tanto, vamos a encontrar de manera experimental la ecuación de flujo másico. Ahí tienen ustedes un vertedero, mírenlo. Sirven para medir el caudal, o sea, miden el volumen en la unidad de tiempo. ¿Y cómo mide ese volumen? A través de la altura que el líquido alcanza en la abertura, ¿no? Entonces, como tal, ustedes lo van a observar. Ahí, pero un vertedero, las partes, ese es otro vertedero. Aquí es otra forma también de una compuerta, ¿no? Y este es un vertedero triangular que hicieron los estudiantes de ingeniería química en la parte en el 2021, cuando todavía no había opción a las asistencias de los laboratorios. Fueron hacia una zona de una zona agrícola de uno de ellos y ahí instalaron un vertedero de abertura triangular. Como se puede observar ahí donde a una altura más o menos de 5 diámetros de la distancia que pueda tener, se coloca acá aguas arriba, un punto en el cual produce la estabilidad del sistema para que el fluido circule de manera constante. Ahí lo ven, la cresta que se produce, ¿no? Es otra forma de ver, este es un vertedero de abertura rectangular y lo que ustedes miden es la altura que alcanza, ¿no? Es otra forma de poderlo ver y aquí está el modelo matemático. K es por H a la M. K y H son el caudal y la carga respectivamente. No, el caudal y la altura. Y el K y el M son las constantes del vertedero. Bien, ahí tenemos otras formas de geometría diferentes de los vertederos. Y esto es un valor teórico del vertedero rectangular. Ustedes pueden utilizar esta ecuación para poder hallar el valor teórico y determinar el valor experimental que tiene. El H es la altura de la carga sobre el vertedero y la longitud de la base del vertedero. Ahora, ¿cómo es que se obtiene el modelo matemático? Nosotros decimos, ¿para qué se utiliza el medidor, el vertedero? Para hallar el caudal. ¿Cómo hallas el caudal? La velocidad por el área. Pero el tipo de vertedero que ustedes, el grupo A que ya lo usó, el grupo B que va a trabajar mañana, es un vertedero de forma rectangular. Entonces, como tiene manera rectangular, se vería así. Este es B, que es el ancho de la base, y esta es la altura que el líquido alcanza en la abertura, o esta es la altura que tiene la abertura, la altura, ¿no? Entonces ustedes lo van a ver así. Entonces el área sería base por altura, pero como la altura es algo que está sujeta
a la cantidad de agua que llegue, esto fluctúa, entonces yo digo, si fluctúa la altura, fluctúa el área. Entonces yo puedo decir acá que la diferencial del área es igual a B por diferencial de H. Porque el área, porque el ancho de la base, pues no se reduce, ¿no? Ni que fuera un transformer. Bien, entonces ahí tendríamos, en consecuencia diríamos la velocidad por diferencial del área. Va de 0 a H y voy a tener que el área sería igual a B por diferencial de H, y en consecuencia puedo hacer una integración y encontrar una expresión como esta, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, acá la velocidad, mírenlo acá, el líquido llega a esta altura, sube, 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 hasta que ya no da más. Ahí se quedó, ¿correcto? Llega a la altura determinada y se queda. Entre el punto 1 y el punto 2 yo aplico la ecuación general de la energía. Entonces, en el punto 1, que es atmosférico y atmosférico abierto a la atmósfera, son ceros. Z1, que tiene un valor con respecto a Z2. Pérdida de energía sí existe, pero es tan pequeño que se desprecia. Pero la velocidad en el punto 1 resulta ser 0 con respecto a la velocidad en el punto 2. Del 2 con respecto al 1, sí es. Entonces, acá la velocidad sería Z1 menos Z2, pero ¿qué es Z1 menos Z2? Altura, ¿correcto? Entonces tendría esto, a la velocidad como una función de la altura. Ahora, el caudal va a ser igual a acá. Acá estoy, a ver, acá estoy, ¿no? Y de acá, perdón, y de acá me paso, sería, el caudal va a ser igual a la raíz de 2G por B por H. ¿Cómo es esto? Esta velocidad la reemplazo acá. La reemplazo, ¿no? Entonces me quedaría raíz de 2G por H a la 1 medio, ¿no? Porque Z1 menos Z2 es H. Entonces acá me quedaría igual, acá puedo poner 2G elevado a la 1 medio por H elevado a la 1 medio. Yo lo pondría así, miren. Igual acá. Y así me quedaría. Entonces, eso es lo que reemplazo acá. La velocidad, y lo pongo acá. Mírenlo. Raíz de 2G por B por H a la 1 medio, ¿no? Entonces, voy a hacer la integración entre 0 y H. Sería H a la 1 medio más 1 me da 2 tercios, 3 medios, que invertido me da 2 tercios. Entonces me quedaría 2 tercios raíz 2G por B por H a la 3 medios. Pero esto es constante, esto no varía, esto no cambia. Porque si cambia la altura, cambia el caudal. Pero no cambia el ancho de la base, ¿no? No cambia el raíz 2G ni el 2 tercios, son valores constantes. Pero ¿qué es el flujo másico? Es el caudal por la densidad. Entonces el flujo másico sería igual al caudal por la densidad. Pero la densidad en un líquido es constante, no varía, por lo tanto esto se hace K. Entonces tendría M es igual a K por H a la alfa. ¿Pero cuánto vale alfa? 3 medios, 1.5. Entonces el K vale esto. M es igual a K por H a la 1 medio o K por H a la alfa medios. Si yo quisiera graficar esto, diría logaritmo de M más logaritmo de K más alfa logaritmo de H. Y con eso tengo el comportamiento que tendría esta ecuación. Mírenlo acá. Entonces, aquí pueden ver ustedes para una abertura de 1/4, de 3/8, de 1 medio, de 3/4 y de 5/8, ¿no? Entonces, ahí lo van a tener ustedes en la manera como ustedes podrían trabajar. Entonces, para una lectura de rotámetro de 30, tengo una altura, para una lectura de rotámetro de 30 con diferentes anchos de base, tengo este comportamiento. Para una altura, para un ancho de base con diferentes caudales, tengo un comportamiento. Entonces,
¿Cuál es el comportamiento que tiene la altura cuando el ancho de la base crece? ¿Cuál es el comportamiento que tiene la altura cuando el caudal aumenta? ¿No? Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tenía la altura cuando aumenta, cuando se incrementa el caudal y se incrementa el ancho de la base? ¿No? Entonces ahí tendríamos ustedes lo que deben tener son 5, los grupos deben formarse 5 datos experimentales. O sea, para cada una de ellas son 5. Y esto es lo que me tienen que presentar. Entonces acá cuando vas a graficas H con M. Este es de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este es alfa 1 con K1, alfa 2 con K2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Por eso que tienes que alfa M es igual a alfa 1, 2, 3, 4 y 5 sobre 5. ¿No? Y ahí tendríamos la ecuación. Bien, en consecuencia, pero para que exista K, ¿por qué existe 5K? Porque hay 5 Bs, ¿no? Y acá lo pueden ver, ¿ve? Acá están, hay 5 Bs. Entonces, el K es una función de B. Entonces, K con B y me da el comportamiento. En consecuencia, voy a tener la ecuación que voy a encontrar. Esa sería la ecuación de flujo másico para vertedero de abertura rectangular. ¿Sí? Ahí tendrían ustedes, por ejemplo, acá miren, como hace el técnico, mide la altura que está en la abertura, mírenlo. Por favor, no pueden ustedes tomar en cuenta los datos que estoy presentándolo porque no pueden copiar, ¿cierto? Los datos que van a dejar son diferentes. Estos son los vertederos de abertura rectangular. Ahí se puede ver acá, y se ve mucho más, y ahí está completamente, y ahí tendrían ustedes todo eso. Justo lo que decía yo acá, ¿no? Miren, acá y acá. Esto debe haber estado copiando, debe haber estado ¿cierto? Y lo debe haber estado yo. Lo he sacado, borro. Eso es lo que tendría acá, ¿no? Que H, y eso es lo que reemplazo acá, en Q, para poder hallarlo. Bien. ¿Preguntas?